Para hacer una bota, lo mejor es la piel de cabra. Entonces la piel de cabra de los mataderos llega al curtidor, el curtidor es cuando la trata, y luego ya llegan a las tercetas, a la fábrica, llegan ya las pieles ya curtidas. Entonces ahí es cuando se empieza a trabajar la piel. Cuando llega a la fábrica, lo primero que se hace es remojar la piel, que pueden ser en unas 7-8 horas, para que a la hora luego de poderla trabajar siempre se trabaje mejor con la piel mojada que con la piel seca. Entonces cuando ya la piel está mojada es cuando se va, como se vemos a la primera parte, que es cortarla con unos troqueles. Entonces el que está en la prensa, pues ese va peleccionando al poner el troquel, aprovechar lo máximo de la piel. El siguiente paso sería ya de ahí, es cuando lo pasamos a coserla. Aquí siempre vamos trabajando con el pelo hacia afuera. Entonces se le dan, diríamos, 3 cosidos. El primero sería para sujetar las presillas, pensando siempre en cuando le demos la vuelta, donde tengamos que meter el cordón. El segundo sería para darle la forma, se le da la forma para darle vuelta que quede ya bombeada para lo bonito de la bota. Y la tercera ya sería ponerle una trenza, como sería darle la fuerza suficiente para que cuando le demos la vuelta no se abra ni se vaya el vino para afuera, ni la pez. Es manual, no habrá, como muchas cosas, todo que se hace manual, no habrán dos iguales, porque luego también influye a veces la piel, pues también depende de qué parte de la piel sea, también no es lo mismo si es más gorda, más delgada, por eso no habrá 2 botas iguales. El siguiente paso sería darle la vuelta, como hemos comentado, hasta aquí veníamos trabajando con el pelo hacia afuera. Se le da un poco de presión y es más fácil que lo que parece darle la vuelta, y de ahí pasaríamos al secado, porque ya cuando le damos la vuelta se queda la bota con la piel hacia afuera. Entonces ya es como se va a quedar al final. Ahora es cuando nosotros la vamos a secar para poder trabajar todo con la piel seca. Tanto si es invierno o verano, pues en el verano suele costar algo menos, pero normal, siempre 7 días para que se pueda secar el interior, para que esté bien seco en el paso siguiente para que agarraría la pez. El siguiente paso, primero se seleccionan por tamaños, pues no salen siempre de los mismos tamaños, salen de muchos tamaños para aprovechar lo máximo la piel. Ahora sería de meter la pez. Entonces se le echa la pez dentro con una bomba, como se llama, eléctrica, le metes dentro y entonces es cuando sin aire pues se masajea mucho la bota. Se le masajea muy bien todo lo que es la costura de la bota, se le masajea muy bien y luego pues se le quita la pez sobrante. Lo importante siempre es que dentro de la bota la pez esté por todo igual, o sea que coja todos los puntos de la parte de dentro. Lo siguiente sería, pues se le pone el brocal a la bota y sería, ya ahí pasaríamos a atarla. Pues se le ata a mano, se le da 2 vueltas o 3 con 2 nudos para que no se suelte. Entonces ahí es cuando es el que trabaja igual que más fuerza hay que hacer. Al atarla siempre suele salir pues la pez que sobra de la top hasta el brocal, quitarle, limpiarle y ahí es cuando le pondríamos el collarejo, que es ponerle una cinta para que no se salga la pez y quede más, o sea, mejor el brocal con la bota. Una vez de que ya está atada la bota, limpiarle algo si está bien y luego sería ponerle el cordón. Lo que hemos hablado lo primero de poner las presillas, pues es ahora para que nosotros tengamos donde podamos poner el cordón por las presillas para que se poderla llevar la bota colgada. Donde el brocal, ahí se ata una parte del cordón y hasta ahí sería la terminación de la bota.